Bien, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Vamos a empezar entonces con la revisión de la clase 5. ¿Se observa? ¿Se observa, no? Sí, licenciado. Ya, bueno, entonces vamos a ver algunas de las preguntas que enviaron al correo y también otras que teníamos para compartir con ustedes. ¿Cómo interactúa la capa de aplicación con las demás capas? A ver, para empezar entonces, a ver con Abigail, no sé si es Abigail, Chagna, Velarde. ¿Me escucha? Sí, licenciado. Ya, a ver, dime, ¿con qué capa interactúa la capa de aplicación? De acuerdo al modelo TCP/IP. Habíamos dicho que la capa de aplicación es la capa superior, ¿no es cierto? Sí, licenciado. A ver, ¿qué capa viene debajo de la capa de aplicación? Bueno, vamos a entonces revisar lo que es el modelo TCP/IP. Recordarán ustedes que tenemos las 5 capas, lo que sería la capa de aplicación justamente, la capa de transporte, la capa de red, de enlace y la capa física. En uno de los extremos, ¿no? Y en el otro extremo, algo similar. Y entonces tenemos los procesos que se van a ejecutar se van a originar en una de las capas y este proceso se va a enviar a la capa correspondiente. Entonces, la capa de aplicación interactúa con la capa de transporte, ¿no? Que como observamos está encima de la capa de transporte y esta va a dar servicios a la capa de aplicación. Bueno, ¿por qué las aplicaciones no se ejecutan en el núcleo de la red? Alguien, vamos a ver, vamos a preguntar, a ver, está Espinosa Antonio, Illanes David, Monroy Dainor,
Isabel Presente, Parra, licenciado. Monroy. Sí. Ya, vamos contigo entonces. Licenciado, no se ejecuta en las aplicaciones porque no es el host destino. A ver, tenemos entonces, ¿qué, qué es lo que se tiene en el núcleo de la red? ¿Qué es lo que se va a desarrollar o qué, inicialmente, digamos, qué equipos o qué tipo de medios de comunicación se van a ejecutar en el núcleo de la red, Dainor? Hasta donde tengo entendido, el núcleo de la red es el que proporciona los servicios. No, no ese es el núcleo de la red. O sea, a ver, sigamos contigo, Dainor. Estamos hablando de que el, el host está en uno de los extremos, el host 1, ¿no es cierto? Y el host 2 está en el otro extremo. Entonces, los procesos que se ejecutan, digamos, en el host 1 se van a enviar al host 2. Digamos, se va a compartir esto en el host 2. Pero antes que llegue al host 2, este proceso va a pasar por el núcleo de la red, que está conformado por el conjunto de routers que interactúan. ¿Sí? O sea, ese es justamente lo que va a permitir que los procesos que van a ser enviados mediante los paquetes se van a almacenar en los routers intermedios y se van a reenviar hasta el destino correspondiente. Y entonces ese es el núcleo de la red. Ya habíamos hablado entonces anteriormente. Entonces las aplicaciones se ejecutan en un nivel superior, ¿no? De manera que los routers, por ejemplo, son dispositivos denominados de capa 3, que están en la capa inferior. Estamos hablando debajo de la capa de transporte, ¿no? Y no hay una comunicación directa entonces de lo que sería la capa de aplicación con la capa de red. En la capa de red se van a ejecutar lo que se denominan el envío de los paquetes a través de un algoritmo de enrutamiento, ¿no? O de encaminamiento de los paquetes. Eso se ejecuta en el núcleo de la red, ¿no? Entonces, la comunicación ya sea de un proceso que se origina en la capa de aplicación, va a corresponder al par correspondiente en el host de destino. A nivel de la capa de transporte, lo mismo, ¿no? O sea, vamos a tener protocolos de comunicación que van a permitir que los procesos, por ejemplo, se envíen o se reenvíen de acuerdo al destino que llevan los paquetes, ¿no? Y almacenados en el IP. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, ¿no? Luego, ¿cómo funciona la cabecera de la capa de aplicación? Entonces, en la capa de aplicación tenemos únicamente los mensajes, ya sean hablemos
de un chat, una página web, un correo, ¿sí? Esos son lo que se van a originar. Y cuando tenemos ya que estos mensajes que van a enviar a las distintas capas, se van a ir agregando las cabeceras, ¿no? Se van a agregar cabeceras que permitirán el control, como les decía en la anterior clase, de, por ejemplo, de dónde proviene el paquete, cuál es el destino del paquete, y también información de detección de errores. Eso va a ir en las cabeceras que se van a agregar en las distintas capas que va a llegar digamos, inicialmente el segmento va a llegar a la capa de transporte, los datagramas a nivel de la capa de red, las tramas a nivel de la capa de enlace, y así tenemos entonces unidades de información que se van a generar a medida que se va a agregar cabeceras a los datos. Entonces, ¿qué realiza el protocolo HTTP? A ver, ¿Podría responder yo? a ver, Karin. Ya, bueno, este protocolo más que todo nos permite realizar los recursos, ya sea de documentos con extensión HTML, en base a cualquier intercambio de datos de web. No es más que todo un protocolo de cliente-servidor. Ya es un protocolo cliente-servidor, ¿no es cierto? Ujú. Pero este protocolo, ¿qué aplicación ejecuta? ¿Qué tipo de aplicación? Está relacionado a... Más que todo es como un navegador web Bueno, con peticiones de datos y recursos que va generando. ya, ¿de qué aplicación estamos hablando? HTTP, No, el protocolo es HTTP, pero ¿qué sí. aplicación ejecuta este protocolo? El protocolo de transferencia de hipertexto, licenciado. No, el protocolo es Hypertext Transfer Protocol, ¿no es cierto? Ese se llama el HTTP. Pero ¿cuál es la aplicación? ¿Será correo? No, sería Microsoft, el Internet Explorer y Apache, licenciado. ¿Pero qué se llama en general la aplicación? ¿De qué aplicación estamos hablando cuando se ejecuta el protocolo HTTP? Mm, A ver, ¿qué aplicaciones de red conoce, señorita? Aplicaciones de red. Sí. Cuando hemos mencionado en la clase de introducción, ahí se ha hablado de las distintas aplicaciones de red. Licenciado, ¿podría responder yo? Ya un minutito, Luz. Ok. O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué finalidad utiliza el Internet, Karen? Ya, más que todo con el email, la mensajería instantánea, la compartición de archivos, los videojuegos online. Ya, el correo, videojuegos, La mensajería instantánea, mensajería instantánea. las ¿qué? videoconferencias, la computación más que todo en la nube, los datos que se va interactuando. Ya, Karen, pero
algo que es muy importante es el servicio web, ¿no? Las páginas web, Sí, Karen. Entonces, nos estamos refiriendo a esas aplicaciones, ¿no? A las páginas web, ¿ya? ya. Entonces, HTTP es el protocolo de comunicación entre el servidor web, ¿no? Que puede ser Apache, por ejemplo, y él o los clientes web de la aplicación páginas web, ¿no? Entonces, un navegador, como el que estoy usando ahora, el Chrome o Mozilla, otros son los clientes de la aplicación web, ¿no? Y el servidor ese puede ser Apache, ¿no? El que se utiliza, o Engine en otros servidores web, ¿no? Pero que realizan que realizan el trabajo similar. Entonces, HTTP va a permitir la comunicación entre el servidor web, entre el servidor de páginas web, que es Apache, supongamos, y el navegador web, ¿no? Y la aplicación que se utiliza es el de las páginas web. Entonces debería estar claro, ¿no? La aplicación web tiene como protocolo de comunicación al HTTP, ¿sí? Donde el servidor web se comunica con uno o varios clientes web. Y hablando del HTTP, también tenemos el HTTPS. A ver, Luz, no sé si podría contestar la diferencia entre los protocolos HTTP y HTTPS. No, licenciado, se lo cedo a mi compañero. A ver, Selena. Bueno, lo que sé la diferencia es de que HTTPS es un protocolo para cuando es ya seguro, porque la S es de Shield, seguridad más o menos, un escudo. Es seguro, es un sitio seguro. Es cuando ingresamos, por ejemplo, cuando entramos vamos a suponer, vamos a ir a la web y aquí aparece un candadito, ¿sí? Sí. Ese es un icono que se ha ido dando justamente para indicarnos que se está utilizando el protocolo HTTPS, ¿no? Es el protocolo seguro. Sí. Bien, ¿cuál es tu nombre? Tarki Machaca Selena Lady. Bien, Selena, entonces vamos. Ahora, ¿para qué se necesita para que mi página web utilice el HTTPS? A ver, ¿quién quisiera responder a esto? Licenciado, ¿yo podría responder? Adelante. Ya, hasta donde tengo entendido, los protocolos HTTPS
para que se llegue a funcionar o se llegue a usar se necesita la privacidad y la identificación más que todo en los sitios web. Ya es. Entonces es otro protocolo, ¿no? Que da seguridad a la identificación de una página web, ¿no? Que va a permitir a los usuarios, ¿no es cierto?, la garantía de que se está accediendo a esa página web y no es una página trucha, ¿no? Entonces se ha implementado este servicio de HTTPS seguro. ¿Cuál es tu apellido? Monroy Lema. Ya. Perfecto, entonces. Aquí tenemos una comparación entre HTTPS y HTTP únicamente. HTTP es abierto para que cualquiera lo vea, es un texto plano cuando se envía la información, ¿no? Va en texto plano. Y entonces al ir en texto plano es fácil que se pueda interferir, un tercero interfiera la comunicación y vea justamente el contenido de ese texto, ¿no? Entonces ahí surge que los problemas de seguridad o el hackeo de las páginas, porque la información ha sido descubierta por un tercero, ¿no? Entonces, para resolver este problema de seguridad, se ha desarrollado el HTTPS, ¿no? Que se manda encriptado, la información encriptada, para ocultar la información. Encriptado justamente quiere decir eso, ¿no? Que está oculto, ¿no? Que tiene una llave, una clave para que pueda ser leído únicamente por el destinatario o la persona autorizada, la que se pueda acceder a esa información, mientras otras personas no la pueden ver. Va como un conjunto de texto que no tiene interpretación, o sea, está encriptada esa información, ¿no? Luego, otra diferencia es que utilizan puertos diferentes, puertos de comunicación diferentes. Vamos a ver en la clase de la capa de transporte la importancia de los puertos de comunicación, ¿no? Entonces, es como si tuviéramos acceso al servicio mediante un número de puerto, ¿no? Entonces, el puerto 80 es el que va por defecto del HTTP y el HTTPS va por el puerto 443. HTTP es fácil de configurar y correr, ¿no? Se ha visto esto en el laboratorio de lo que es, por ejemplo, el servidor Apache y su configuración. Entonces es sencilla, únicamente hay que instalar, después de instalar hay que editar y personalizar el archivo de configuración de Apache. Por lo que en el caso de HTTPS se requiere una configuración adicional en el servidor, lo cual le va a hacer, inicialmente el tema de la configuración adicional significa proporcionar mayor información, es decir, relacionada a la identificación del propietario del sitio. Entonces se va a hacer uso, como decíamos, de
de la información encriptada que vaya a ser reconocida únicamente por las personas autorizadas. En tanto que del lado del cliente ya hemos visto, ¿no? Cómo se puede reconocer. Incluso ya se utiliza el icono del candadito para indicar que es una página segura. ¿Por qué el servidor de páginas web responde con códigos? El licenciado responde con códigos porque cada código tiene un significado del problema causado o por qué no se ha podido conectar con el servidor. O sea, varían según el código que nos vaya a mostrar en pantalla. Ya, Dainor, ¿qué pasa cuando la página es encontrada? ¿También se manda código? Sí, licenciado, pero ese código no es visible ya para el usuario, ¿no? Porque va a cargar automáticamente la página web, pero sí hay un código donde hay una respuesta del servidor que sí hay una conexión. Correcto, ¿no? O sea, entonces el protocolo de comunicación de las páginas web determina que para la comunicación, entonces, del lado del cliente se manda un tipo de mensaje y del lado del servidor responde con un código. Ese es el formato de comunicación. Este código va a ser de conocimiento del cliente y está configurado de esa manera, ¿no? La comunicación del protocolo HTTP. Dainor, ¿qué apellida? Monroy Lema. Ya estamos entonces nuevamente con Dainor. Entonces, esta otra pregunta relacionada con la anterior. ¿Qué pasa si el servidor no encuentra el documento del cliente? Como decía su compañero, ante una situación como esta, entonces va a enviar un código que me parece que es el código 404 de archivo no encontrado, ¿no? Entonces, de esa manera se procede a la comunicación entre el cliente y el servidor de páginas web. Ahora, para que no encuentre el documento, como vamos a ver a continuación, también se recurre al servicio DNS, ¿no? Que lo vamos a ver también ahora. Respecto al Apache, es un servidor de páginas web que hemos mencionado, que es gratuito, ¿no? O sea, es decir, es un software libre que corre tanto para Linux como Windows y es uno de los servidores más populares.
Entonces, al igual que en el caso de Linux, también podemos instalar Apache en Windows, solo que lo que cambia son los archivos de configuración, ¿no? Los nombres, pero en general es algo similar lo que ocurre con Linux, ¿no? O sea, tenemos que lo que les decía, ¿no? El navegador o el browser, que es el cliente, es el que va a solicitar información a través de un mensaje, y el servidor responde con el código correspondiente al navegador. Entonces, esta es la forma de comunicación del protocolo HTTP. Y el esquema que vemos es el esquema básico. Antes de enviar la información propiamente, se establece lo que se denomina la comunicación o el abrazo de 3 vías, donde el cliente inicialmente va a contactarse con el servidor y este le responde, ¿no? Entonces, esa fase de establecimiento de la conexión es también la que se va a ejecutar previo a la transmisión propiamente de los datos. Ahora, en cuanto a los métodos de HTTP, los métodos que se pueden utilizar son el método GET, que es lo que se refiere es a obtener por ejemplo, una página web, recuperar una página web. El método POST, para enviar información, el PUT para colocar los datos o borrar, ¿no? Estos son los métodos fundamentales del protocolo HTTP. Por ejemplo, aquí vemos una captura de la herramienta Warshare, donde al acceder al servidor obtenemos el método get HTTP 1.1, que es la versión del protocolo HTTP, y esto se refleja acá en la parte inferior en cuanto a la descripción, ¿no es cierto?, del método. Inicialmente, cuál es el host donde está el servidor, que es el servidor unsa.o, la conexión, el agente de usuario, que es el navegador o el browser, que está, digamos, que se puede utilizar, que en este caso es Mozilla, Chrome o Safari, ¿no? Está digamos configurado para que pueda ser utilizado en esos navegadores. Después, en relación al tipo de datos que se puede enviar, aquí estamos hablando de imágenes. Luego, el formato del protocolo de codificación zip, ¿no?, que es un formato para comprimir los datos. El idioma, ¿no?,
el español. Y aquí está las cookies, o sea, el software que también se está utilizando. Entonces, toda esta información es lo que se envía cuando se ejecuta el método get. En relación a los servidores web, han habido varios, desde el NCSA, que fue uno de los primeros, el Apache, que se mantiene en un nivel de popularidad, y también está el Nginx, ¿no?, que con valores importantes de aceptación. Bueno, otra de las preguntas está referida a cuál es la diferencia entre un localhost y un virtual host. A ver, Dainor. Licenciado, localhost que está corriendo o bueno, va a funcionar como en nuestra misma máquina real, física, mientras el virtual host es como una máquina virtual. Una máquina virtual que también puede estar en nuestra máquina, ¿no es cierto? Pero que Exacto. se ha configurado para que funcione como un host virtual, ¿no?, que no es un host real, ¿no? O sea, no se lo puede, digamos, acceder desde otros sitios, sino únicamente desde donde se lo ha accedido, o sea, de donde se lo ha configurado, desde donde se lo ha configurado, ¿no? Es el virtual host. Bueno, Dainor, estamos entonces, ¿qué apellido me has dicho? Monroy Lema. Monroy. Bueno, ahora sí, les vamos a pedir a los demás compañeros que participen. Mire, Dainor estaba con poca participación y de pronto está punteando en la participación, ¿no?, entre los punteros. Entonces, al resto les pedíamos también que participen para ganarse puntos. Continuamos entonces. ¿Cómo puedo saber si los IP cómo puedo saber los IP de las demás páginas? A ver, Andrés. Buenas tardes, licenciado. Para saber la IP de una página hay que hacerle ping. A la página, ¿no es cierto? Sí, al nombre de la página. Correcto. Eres Andrés Velarde, ¿no? Sí, Velarde Quispe. ¿Puede un IP ser asociado a varios dominios? A ver, estaba Coral, que quería participar. Coral. Sí, sí puede porque tiene dominios de... ay, se me fue, perdón. A ver, ¿cómo estuviera asociado a varios dominios? Coral, ¿me escucha? Sí,
Yo entiendo que por dominios que va a tener una zona directa y una zona inversa. ¿Podría ser? Claro, eso es dentro de la estructura del DNS, ¿no? Pero aquí se está preguntando si con un IP podemos tener varios dominios. Es decir, yo tengo un dominio X, un IP X, y con ese mismo IP puedo acceder a varios, o asociar, digamos, tener un dominio, por decir, lab273.com, otro dominio informática.com, y así tener varios dominios. No, no sabría decirle, perdón. A ver, ¿alguien que quisiera responder a esta pregunta? Licenciado, Licenciado. A ver, ah, Selena, por favor, daremos oportunidad a Inoria, también a los Yo compañeros. igual he participado, igual puedo. Sí, sí, Selena, estamos. Bueno, a lo que he visto hasta el momento, una dirección IP solamente te lanza solamente a una dirección en específica. Y sí, a una dirección en específica. Y Pero un servidor, ya sea Google, por ejemplo, puede tener varios IPs, varias IPs. Pero una IP solamente te asocia a a un un, solo lugar, más o a un menos. solo dominio. ¿Y las direcciones IP son únicas? Sí, O sea, no se repiten, ¿no es cierto? O sea, no, no se por eso, repite. por eso es que con la estructura del IPv4 y hace bastantes años se ha indicado de que va a haber un momento en que ya se van a agotar, ¿no? Y se están agotando, entonces se están dando formas o maneras para hacer que estas direcciones todavía estén digamos, sean utilizadas. Eh, Tarki, machaca. Tarki, ¿no? Ya. A ver, ¿qué pasa con los demás compañeros? Parece que están bajoneados con la pérdida de Bolivia. A ver, la importancia del DNS. Hugo Álvarez. Buenas tardes, licenciado. Bueno, sin primero la función del DNS cumple una función de transformar las direcciones IP en nombres de dominio y viceversa. Sin este protocolo no podría haber tal interacción cliente-servidor. O sea, estaríamos perdidos, ¿no? Como vamos a ver Sí, en no se relación podría hacer. a las conexiones que tenemos en la red internet, no podríamos llegar al destinatario porque simplemente con la, con la dirección URL, con ese dato, esto no nos garantiza que vamos a llegar al destinatario, ¿no? Porque esa dirección, esa búsqueda a la página, se la va a hacer a través justamente de lo que es el servicio DNS. Hugo Álvarez eres, ¿no? Sí, licenciado. No sé si tenemos acá. Entonces, DNS va a traducir la dirección IP al nombre de dominio y viceversa. Es decir, del nombre de dominio a la dirección IP.
Como usuario del servicio web no llegarías a obtener la información de un servidor remoto porque no se la encontraría en tu red local. Y finalmente el servidor web enviaría el mensaje de página no encontrada, ¿no? Una situación como la que vimos hace un momento. Entonces, el servidor inicialmente busca en nuestra red local y si no la encuentra, entonces va a buscar a otros servidores, ¿no? Y ese es el rol del DNS, ¿no? De ahí la importancia. O sea, no es un servicio, como se denomina, directo que va a tener el usuario con el DNS, sino es a través del, bueno, la página web es lo que va a permitir acceder al servicio DNS, ¿no? Y bueno, como hemos visto, el DNS utiliza el modelo cliente-servidor, donde los servidores son los hosts que almacenan la base de datos de los registros de otros servidores. Estamos hablando de sus direcciones IP y los nombres de los dominios asociados. Y los clientes son los hosts del usuario final, vendría a ser los celulares, la PC, las tabletas. Y los servidores DNS interactúan con otros servidores y actúan como clientes de otros servidores cuando los requieran. Bueno, esto vamos a ver a continuación en un esquemita. Pero antes de esto, ¿a qué se refiere la jerarquía DNS? A ver, vamos a hacer la pregunta. Carlos Fernando también estaba por acá. Carlos. Fernando Carlos Wilder. Lick, a lo que me acuerdo es para proporcionar como una base de datos de los Ya, estamos hablando de las direcciones IP. de la jerarquía DNS, o sea, de la estructura que tiene el DNS. ¿Qué tipo de estructura tendrá el DNS? Wilder. Licenciado, ¿sería A ver, similar a Jenny. un árbol invertido con la raíz? Como la Jenny, raíz. a ver, ¿qué tipo de estructura, te repito, qué tipo de estructura tiene el DNS? Es similar a un árbol invertido, licenciado. Es una estructura jerárquica, justamente, ¿no? Tipo árbol, Sí. que vamos a, entonces, a utilizar en relación a la búsqueda de los dominios. Ya, ¿qué apellidas? Guerra Vázquez Jenny, licenciado. ¿Perdón? Guerra Vázquez Jenny. Guerra, ya. Entonces, la estructura del servicio, ¿no? A eso se refiere la jerarquía desde el nivel raíz. Después vamos a tener los otros dominios hasta del nivel inferior. Aquí observamos esta jerarquía desde el punto, la raíz. Por ejemplo, el dominio informática.edu.bo recorre toda esta estructura, ¿no? Vamos a ocultar acá esta informática. Por encima está edu. Más arriba está bo y lo que sería la raíz. Toda esta estructura entonces recorre, ¿no? ¿Qué otros dominios existen?
A ver, yo voy a preguntar, a ver, vamos a revisar nuestra lista de los que, bueno, han participado por lo menos una vez. A ver, William Calcina, ¿está? Antonio Espinosa. José David Illanes. Isabel Illanes. Dígame. Estamos hablando de los dominios. ¿Ya? ¿Me puedes mencionar algunos? Está, por ejemplo, el dominio de .edu, Ya. lo que es .bo, .mx, obviamente los dominios de los diferentes países. Ya. Y ¿Alguno más? A ver. Me has dicho el .edu de los países. .bo, .mx, sí. También una vez, no me acuerdo cuál era. Cuando accedes a Google, ¿qué dominio tiene? ¿Perdón? Google, ¿qué dominio tiene? Es google.com. Sí, sí. Ese es otro dominio, el .com. Ya, sí, sí. Esos son los dominios y hay otros más que los vamos a ver a continuación. Sí, Eres José bueno, David Illanes, ¿no? Sí, dice. Ya, entonces continúa participando. Vamos a explicar esto de los dominios, ¿no? Los primeros años, en realidad, lo primero que se tenía era un archivo de texto únicamente, donde estaban todos los hosts de una red local, ¿no? Donde se tenía. Un host.tx era. Pero después, los primeros años, teníamos 7 dominios. El dominio .com, .edu, .gov, .mil, orientado a servicios, a las organizaciones militares, .org, las no gubernamentales, .net, redes y .int a nivel internacional. Luego de esto surgieron el espacio de nombres de dominio que se ha expandido a los países, ¿no? Como se ha mencionado, el .bo, .ru, .k de Canadá, .ng en África, de Nigeria, .au de Austria, ¿no? Entonces, y así tenemos todo el mapa prácticamente de los países que tienen su dominio. Pero esto se ha ido expandiendo. Posteriormente la ICANN, que es la institución que otorga los dominios, permitió la adición de más dominios superiores como Aero, NEM, COP, Travel, Jobs, ¿no? Y otros. Y recientemente se ha abierto el mercado a más niveles superiores, desde sitios de iglesias, partidos políticos, etc. Y también actualmente se comercializan los dominios, ¿no? Como en sitios como este que vamos a ver, el name.com. Entonces, por ejemplo, yo tengo laboratorio, quiero buscar, y está laboratorio.io, que está libre, laboratorio.pro, .studio, aquí hay unos premium,
.online, .store, .bio, laboratorio.clinic, .dental, .blog. Entonces estos ya tienen precios, ¿no? Por ejemplo, este .dentist, .casa, .science, ¿no? Y así, como este, existen otros sitios que ofrecen dominios, ¿no? A las instituciones, a las empresas, incluso las personas. Las personas también pueden tener su dominio, ¿no? Por ejemplo, Jorgito. Jorgito.org, jorgito.co, jorgito.live y así. Podemos tener como lo que se nos ocurra, ¿no? de dominios ahora, ¿no? Lo que inicialmente eran únicamente 7 dominios y ahora se ha expandido a otros, ¿no? ¿En qué casos los DNS pueden actuar como cliente? Bueno, digamos que DNS, el servicio DNS requiere de un servidor y también de un cliente, ¿no? El servicio DNS tiene un cliente y un servidor, ¿no? Y vamos a ver el funcionamiento del DNS a continuación. Bueno, en el caso del servidor del DNS local, aquí tenemos el host de la máquina, lo que sería el sistema operativo, y están acá los programas del cliente, ¿no? El cliente, por ejemplo, de correo, puede ser el navegador, y en la misma máquina un servidor DNS instalado, un servidor DNS asociado a un caché local. Y entonces esto nos permite que cuando accedemos al navegador, por ejemplo, de una página, se va a almacenar en este caché local la información de esa página, y la siguiente vez que se vaya a acceder a esa página, entonces va a tomar de este caché, ¿no? Ahora, podemos tener otros servidores DNS, por ejemplo, en el proveedor de internet, el ISP. Este tiene su propio caché, y así vamos a ir extendiendo a otros servidores DNS de los que proveen, dan el servicio a tus proveedores de internet, o sea, los grupos mayoritarios, hasta llegar al root, ¿no? Que sería el que tiene la dirección 1.1.1.1, así, ¿no? ¿Cómo es el proceso de resolución? O sea, de la búsqueda del DNS. Vamos a ver este esquema que teníamos en el caso de la búsqueda para encontrar el informaticaedu.bo, ¿no? Como les decía, tenemos el cliente, que se llama el resolver, ¿no? El resolver DNS. Y en el otro extremo está el servidor DNS. Este va a ser la consulta, ¿no? Básicamente, si se trata del servidor local, de una red local, el servidor va a responder, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando tenemos conexión a internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, el servidor
este servidor va a consultar a un root. Este le va a dar una referencia, ¿no? Por ejemplo, si yo consulto de una página .org, entonces le puede dar la referencia de dónde puede encontrar .org. Si hace la consulta al dns.go, igual le va a dar la referencia. Y así bajamos a otro servidor dns.edu, le va a dar la referencia de los que hay .bo, .edu.bo, y entonces ahí va a llegar al servidor DNS de informática, va a hacer la consulta, y como aquí se encuentra la información del servidor de informática, entonces obtiene la respuesta, ¿no? Inicialmente es el servidor, y el servidor le responde al cliente. A ver, vamos a ver nuevamente cómo se produce esto. La consulta al DNS, las referencias respectivas, la consulta a informática, la respuesta al servidor, y que responde al cliente. Entonces, ese es el proceso que se denomina proceso de resolución DNS. Una vez más. También se puede llegar a incorporar otro servidor llamado forwarder, ¿no? Forwarder, que es los que pasan laboratorio en la configuración justamente del DNS, está el forwarder hacia el Google, por ejemplo, ¿no? Entonces esto facilita la consulta o el proceso de resolución, que también sigue similar proceso, ¿no? Sí, pero de manera más óptima. Ahora, el servidor primario entonces tiene un disco, una unidad de almacenamiento que recupera los datos de la zona para ver justamente qué tipo de información puede recuperar, o si se encuentra la información de búsqueda, y si no, hace la transferencia de zona, o sea, hacia un servidor secundario, y se mandan los mensajes DNS a este servidor secundario. Este responde con la consulta de la zona superior, que es el SOA, y responde con el número de serie. ¿A qué se refiere el almacenamiento en caché? Algo que hemos mencionado también hace un momento, ¿no? El almacenamiento en caché. Isabel Pari. Liz Arzuri. Juan Carlos Tapia. Lick, Adelante. buenas tardes. El almacenamiento en caché es una capa de datos de alta velocidad y almacena subconjunto de datos. Ya, pero nos estamos refiriendo al DNS. Ah, ya. Cuando, no, voy a decirle. Cuando tenemos esta situación del servidor DNS
incluso local, ¿no? Habíamos dicho que este servidor tiene asociado un caché. Este caché le va a permitir almacenar la información que solicite, por ejemplo, un cliente de correo o un navegador, para que cuando la siguiente vez que se requiera, digamos, esa página o ese correo, el servidor reenvía al que ha solicitado en el menor tiempo, ¿no? Que lo haya tenido, digamos, accediendo al servidor primario al que se encuentra originalmente la información. Entonces, a eso se refiere entonces el caché en el DNS, ¿no? Almacenar información en el servidor. Aquí estamos, ¿no? Este almacena en su caché la página que visita. Si la página solicitada no se encuentra en la página, busca en otros servidores. Primeramente en el servidor del ISP y así de forma sucesiva, ¿no? Pero si tuviera almacenado, entonces ya vas a recuperar más rápidamente que hacerlo a otros servidores. Ahora, hemos hablado de los dominios DNS. Y el otro concepto son las zonas DNS. ¿Cuál será la diferencia o son lo mismo los dominios y las zonas? A ver, Liz. Ya, cuando es un dominio DNS es una parte del espacio en el sentido lógico del término, mientras que cuando es una zona es la información almacenada, si no me equivoco. Correcto, entonces no es lo mismo inicialmente, ¿no? Ya hemos hablado de los dominios, que son los espacios donde la información se va a acceder, es decir, referida a un tipo de información, digamos, .edu, ¿no? Y hablamos entonces de universidades, instituciones educativas que tienen el dominio .edu. Hay requerimientos, por ejemplo, de algunas algunas páginas o servicios o instituciones que dan acceso a universidades o justamente a partir de la información que envía el usuario, ¿no? Es decir, si es un dominio, por decir, gmail.com, no es lo mismo que tener un dominio edu.bo, ¿no? Entonces, al tratarse de un dominio edu.bo, nos referimos que es un dominio de carácter educativo, ¿no? Y al ser un dominio de carácter educativo, pues hay ventajas incluso en las tarifas de ciertos servicios, ¿no? Lo que les decía. Entonces vamos a ver ahora las zonas. Antes, Liz Sarzuries, ¿no? Sí, Lick. Ya, continúa Liz participando entonces. Entonces las zonas son usadas para configurar el servicio DNS mediante entradas a la base de datos, ¿no? Como les decía, la zona superior de acceso
si es por ejemplo, si es un servidor de páginas web, si es un host únicamente de un usuario sin ningún otro uso, sin ningún otro atributo, o si es un servidor de correo MX o es un servidor de nombres de dominio. Entonces ahí se va a identificar los diferentes digamos enlaces que va a tener, ¿no? Ahora, seguramente muchos han escuchado el año pasado ha habido la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram, ¿no? Y aquí había una pregunta, ¿por qué causó el DNS, dice la caída, ¿no? En realidad, vamos a ver de qué manera se ha afectado esto en el servicio DNS, ¿no? En octubre, el 4 de octubre del año pasado, entonces cayeron los servicios Instagram, Facebook y WhatsApp, ¿no? Uno de los primeros mensajes que se enviaron es que decía que la forma en que los dominios resuelven sus direcciones han sido retirados del BGP DZF, ¿no? Entonces, este es un protocolo de comunicación también a nivel del enrutamiento, que habla de la interconexión de routers entre redes. Y esta es la zona privilegiada de enlace inicial, ¿no? Entonces, Facebook no ha podido acceder a esos enlaces, ¿no? Por eso es que los usuarios no han accedido a esa información. Entonces, cuando Facebook dejó de anunciar el prefijo de enrutamiento o encaminamiento de sus DNS, entonces aquí estamos hablando de un concepto que lo vamos a desarrollar justamente más adelante cuando veamos la capa de red con el manejo del enrutamiento, y ahí se habla del protocolo BGP, ¿no? Border Gateway Protocol se denomina. Y el DFZ es el Default Free Zone. Entonces, los servicios de resolución de DNS, lo que hemos visto, ¿no? Hace un momento, cómo se resuelven, accediendo, ¿no es cierto?, el servidor al DNS de root, al DNS edu, DNS org, etcétera. En este caso, .com sería, ¿no?, de Instagram o Facebook. No tuvieron forma de conectarse a sus servidores de nombre, ¿no? Todos acabaron dando error y eso causó más y más efectos colaterales. Entonces, ese ha sido el tema que surgió con la caída de Facebook, WhatsApp e Instagram el año pasado, ¿no? Y ahí, como vemos, se detectó, por una parte, que no estaba el protocolo dando, ¿no?, de manera correcta actualizando las tablas de enrutamiento, y también los servicios de resolución DNS no estuvieron funcionando adecuadamente. Bueno, tenemos, antes de ir a nuestro Kahoot, para el próximo martes voy a publicar en este momento la tarea 4 y también el informe, ¿no? Referido a las versiones de Apache 2, las características, y aquí tenemos algunos comandos DNS para que los puedan interpretar. Bien,
Vamos ahora al Kahoot. Este es el pin de nuestro juego de hoy de Kahoot, el 720-7067, y ya se están uniendo. Vamos a esperar unos 5 minutos.
Gracias.